María Amparo, ¿cómo estás, doctora? Te saludo con mucho gusto siempre y te escucho con interés. La revocación, que insisto, de repente parece que se distorsiona y se asemeja más a que vamos a ir a una especie de ratificación por aclamación del presidente López Obrador. ¿Cómo estás, María Amparo, doctora? Muy bien, Carlos, qué gusto estar contigo. Pues creo que lo dices bien y formulan mal los legisladores, al menos los legisladores de Morena y sus aliados, con respecto a la revocación. Creo que el artículo constitucional es muy claro. No se trata de una ratificación de mandato, se trata de una revocación. Y como tal, tendrían que ser un conjunto de ciudadanos que estén agraviados o que estén descontentos por algún motivo con el presidente de la República, los que tendrían que llamar con el 3% de la lista nominal a una consulta para la revocación de mandato. Sin embargo, pues el senador Ricardo Monreal primero puso él en su proyecto, en su iniciativa, para la revocación de mandato de ley secundaria, si está uno de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño de cargo del presidente de la República a partir de la pérdida de confianza. Aquí ya hubo un error porque hay una causal y la Constitución no señala que debe de haber una causal en la pregunta. Y después, pues, se cambió la pregunta recientemente, se cambió ayer en las comisiones primera y segunda del Senado y ahí otra vez creo que se comete un error que promete acabar en un conflicto, lo que es más, que promete acabar en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque no se pregunta si se quiere que se concluya de manera anticipada el mandato, sino si uno está de acuerdo con que permanezca. Ahora te la leo precisamente tal y como ha sido puesta en el dictamen y bueno, pues de ahí la votación en comisiones y vamos a ver, como bien tú acabas de informar, si hay un periodo extraordinario que difícilmente se va a encontrar la mayoría para ese periodo extraordinario. Entonces, seguramente no lo habrá, como lo dijo Dulce María Saure en algún momento, pues esto se tendrá que procesar en un periodo ordinario como cualquier otra legislación, no se manda y no se puede mandar como preferente esta iniciativa, pues porque es una materia electoral, así que vamos a ver. Pero el argumento central, Carlos, es que fundamentalmente a lo que llama esto es al conflicto. Va a haber un conflicto primero por la ley secundaria, que la oposición no va a estar de acuerdo, ya lo estamos viendo, 8 votos a favor y con un quórum de la mitad de los senadores. Después vendrá la pregunta, después de la pregunta vendrá la organización, después vendrá los recursos y la propaganda. Todo esto en un contexto en el que, en el que ya se descalificó de entrada al árbitro y también al que tiene que validar el ejercicio y recibir todas las impugnaciones, me refiero a las dos autoridades electorales que son el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Ya fueron descalificados, lo menos que se ha dicho, perdón, Carlos, lo menos que se ha dicho de estas dos instituciones por parte del presidente López Obrador es que manejan la ley a su antojo, actúan de manera facciosa y están en contra de la democracia. A ver, Y la doctor, pregunta, como te decía, la sí. nueva, ¿estás de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador, presidente de Estados Unidos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? No, esto no es una ratificación de mandato, esto es una revocación. Y como te digo, pues vendrá a engrosar la cantidad de demandas, de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que hoy obran en poder de la Corte, Carlos. Déjame preguntarte, doctora María Amparo Casar, ¿hay una motivación primaria en la idea del presidente que viene no de ahora, no del año pasado, que viene desde siempre? Esto del pueblo pone, el pueblo quita y tendrá, a pesar del costo en la polarización, en el conflicto político, tendrá un incentivo que sea: me conviene al presidente, a su movimiento, a su objetivo de transformación. Y la pregunta sería, María Amparo Casar, ¿o algo se ha modificado en ese escenario, en esa perspectiva,
que al presidente y a Morena podría ya no convenirles tanto el tema de la consulta? Pues mira, te contesto con toda claridad. En primer lugar, esto no es un ejercicio como nos los han querido vender, ¿sí? Un ejercicio en manos del poder ciudadano. En realidad es un instrumento en manos del poder público. No sé tú, pero yo no he leído a nadie y no he visto a ninguna organización de ciudadanos pidiendo que se haga una revocación de consulta. Segundo, el 3% de la lista nominal aproximadamente son 2.800.000 firmas. Pues así como espontáneas, pues no van a surgir. Se necesitan las estructuras de un partido político y un gran líder como es Andrés Manuel López Obrador para poderla convocar. Tercero, y ahí sí ya entro directamente a tu pregunta, es que lo que más le convendría a México es que el presidente, y ahí digo el presidente porque es el único que ha vendido la revocación de mandato, se desistiera de este ejercicio que, te insisto, es en manos del poder público y que lo único que va a hacer, en el mejor de los casos, además de costarnos un dineral, es que va a tensar todavía más, o sea, o polarizar más a la sociedad, y que aún si nos vamos a los resultados, sería injusto. En nuestra legislación faltó la regla de oro de cualquier revocación de mandato que hay en muy pocos países. Esa es que un presidente o un presidente municipal o un gobernador no se debe de ir con menos votos absolutos con los que fue elegido. Y mi pregunta es, si López Obrador fue elegido con 30.1 millones de votos, aún cuando lleguen al 40% y aún suponiendo que todos los que están de acuerdo, o sea, la popularidad que tiene López Obrador, el 57%, todavía quedaríamos 10 millones por debajo de la votación que sacó el presidente. Eso me parece de entrada totalmente injusto, que ahora unos nuevos ciudadanos decidan que el periodo no es por 6, sino por 4 años. No cuadra. Finalmente, si esto es una cosa de democracia directa, pues yo nada más te digo, Carlos, que en el caso remoto de que fuera revocado el presidente López Obrador, sería la muestra más palpable de que eso de que el pueblo quita y el pueblo, o el pueblo pone y el pueblo quita, sería la mentira de aquí lo más grande que hemos tenido. ¿Por qué? Porque acabarían siendo un puñado de legisladores los que designaran al presidente que va a culminar, o sea, 2 años y medio, que va a culminar el mandato por el cual elegimos a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, paradoja, va a ser finalmente la democracia indirecta la que decida qué es qué ejercicio de democracia directa. Muchas gracias, doctora María Amparo Casar, un gusto como siempre. Qué gusto estar contigo, Carlos. Saludos a todo el auditorio y nos vemos el próximo martes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.